Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de su podcast En efecto es cine. Hola, ¿qué tal, Piero? Estamos aquí en un episodio especial, ¿no? Sí, bueno, con una escenografía distinta, ya para también presentar también este nuevo episodio que va a tratar sobre Spider. Seguimos con las películas de superhéroes y en esta ocasión vamos a hablar de un superhéroe pues muy querido por todos, ¿no? La mayoría hemos crecido viendo películas de Spider-Man, hemos crecido pues con este personaje, desde muy niños nos lo han presentado y de esta forma pues vamos a hablar de este personaje que, como ya lo había mencionado, hablaremos de los tres Spider-Man más conocidos, más queridos, ¿no? Estamos hablando del Spider-Man de Tobey Maguire, el Spider-Man de Andrew Garfield y el Spider-Man pues de Tom Holland. Vamos, Jonathan. Sí, claro. Empezamos en 2002, donde se estrena pues, la primera película de Spider-Man, que viene a ser la de Tobey. En un inicio se quería que esa película sea protagonizada por Leonardo DiCaprio. Sí, era una de las propuestas. Recuerdo que sí. En realidad eran, creo que amigos, ¿no? Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire, pero que me parece que... Creo que estaba en otras películas, estaba... Sí, Leonardo, creo que se cruzaba su horario, algo no así. Podía, entonces conozco a tal persona, podría interpretar a Spider-Man. Y precisamente, pues, de esa forma, Tobey Maguire toma el rol de Spider-Man, el papel de Spider-Man, que no lo hizo nada mal, lo hizo muy bien, aunque sí cabe resaltar que era pues mayor para la edad que se le pedía, por así decirlo, ¿no? Se pretendía interpretar a un Peter Parker de una edad casi adolescente, ¿no? Casi recién saliendo pues del colegio, de la universidad. En cambio, el actor Tobey Maguire tenía para ese entonces me parece que sobrepasaba los 30 años. Y bueno, pues de esa forma aún así se eligió y lo hizo bien. Una película que te introduce pues este universo arácnido, donde quisieron hacer algo distinto, no como las películas convencionales que ya habíamos visto, porque hay películas de Spider-Man muy antiguas, pero que no tiene esa calidad, o no te atrapa en la historia como lo hace el cómic, o como debería hacerlo una película, ¿no? Con los efectos especiales que ahora le ponen. Y precisamente para esta primera entrega de Spider-Man presentaron algo novedoso. Tobey Maguire interpreta a un Peter Parker de los clásicos, el primerito que salió, un Peter Parker que era buleado, que le iba mal en la vida, que tenía problemas económicos, que únicamente tenía pues a sus abuelos, ¿no? Al tío Ben y a la tía May. A sus tíos. Eran las únicas personas que él tenía problemas económicos, todo le iba mal, la chica que le gustaba no le hacía caso. Era el Spider-Man que escribió originalmente Stan Lee. Exactamente, y este Spider-Man pues fue interpretado ya en la pantalla grande con ya efectos que estaban naciendo, ¿no? Era novedoso en ese momento pues ver ahí principalmente cómo era las telarañas. La telaraña orgánica, que era pues original también de la película, porque no se había visto eso antes en los cómics, era algo nuevo, ¿no? Y principalmente también por la picadura de la araña, cómo se transforma Peter en Spider-Man, cómo incluso se mostraba un detalle un plano detalle de la herida precisamente de la mordedura de la araña. Y como en la yema de su dedo pues, salían como esos tipos púas, para que pudiera trepar las paredes. Exactamente. Esos son como típicos, porque el director era Sam Raimi, y recordemos que Sam Raimi es un director más aficionado a lo que son películas de terror. Entonces estos detalles, no solo de la araña orgánica, sino también de esas espinas, púas que tenía en las manos para poder trepar, era
único de Tobey Maguire. No se repitió en los demás Spider-Man, pero pues fue no solo pues relevante en esta película por ser la primera, sino que también marcó el inicio de muchas más películas de superhéroes. Sí, y como ya lo habías mencionado, Piero, te presenta esta novedad que no se había visto en otros superhéroes, no se había visto quizás en otras producciones de superhéroes como tal, y también te presentaba pues una historia casi humana. La diferencia, ¿no? O sea, para ese tiempo, o en estas dos grandes empresas, entre DC y la otra que es Marvel, ¿no? Era que DC te presentaba unos personajes más ficticios, personajes que tú te los podías imaginar, quizás con poderes, que eran casi semidioses o dioses. Sin embargo, las películas, o perdón, los personajes de Marvel Studios te presentaban personajes humanos, que tú te los podías encontrar quizás en la universidad, te los podías encontrar quizás en el trabajo, te los podías imaginar y conectabas al punto que pues muchos niños decían, oye, yo soy Spider-Man. No, yo puedo, no sé, trepar las paredes, ¿no? Incluso creo que pues hay accidentes, ¿no? En alguna parte del mundo hubo accidentes porque se creyeron Spider-Man, se creyeron Superman, creyeron que podían tener poderes, volar, etcétera. Pero el detalle, o lo que lo hacía diferente, es que en este caso el personaje de Spider-Man y Peter Parker es un personaje muy humano que en esta primera entrega pierde, pierde a su tío, que era su figura paterna, por un error que él comete, pues, y le deja una gran frase que es, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad que sí, que si bien impacta bastante, creo que con el tiempo a veces como que se vuelve olvidable. Pero si tú lo vuelves a ver, a analizar como tal, esta frase que le da su tío a Peter Parker, es una frase que puede calar en muchos aspectos de la vida de las personas, ya sea la elección, quizás, no sé, la profesión que tú elijas, el oficio, problemas, etcétera, etcétera, en cualquier situación quizás eh, que estés pasando por tu vida, pues puede calar bastante. Entonces se vuelve más significativo, hace más humano al personaje. Y eso es lo que al final termina atrapándote, porque el personaje de Spider-Man, el personaje de Peter Parker se llena um, de conflicto otra y otra, como ya habíamos visto, era nerfeado. Posterior a eso, consigue sus poderes a través de una araña modificada. Posterior a eso, su abuelo muere. Posterior a eso, quiere conquistar a Mary Jane, que es la chica que le gustaba, a través de, bueno, que quería comprarse un carro. Al final ni siquiera lo consigue, eh, pierde a su amigo, no se termina peleándose con su amigo porque la chica que le gustaba terminó yéndose con Harry Osborn. Entonces es un personaje que fácilmente quizás incluso nos podríamos nosotros sentir conectados porque puede pasarnos, ¿no? Sí. Era muy humano, Piero. Esa era la esencia de Stan Lee al momento de escribir a sus personajes, ¿no? Eso era la forma en que él tenía de que nosotros como espectadores pudiéramos conectar con sus personajes, tanto que Spider-Man es de los más destacados, ¿no? Incluso se cuenta que en un inicio querían descartar la idea porque nadie iba a gustarle un héroe que sea simbolizado por una araña, porque a nadie le gustaban las arañas, supuestamente. Y precisamente es lo que mencionabas, ¿no, Piero? De que era un personaje un poco que si lo podías analizar psicológicamente, te encontrabas con un personaje que la mayoría decía, oye, es un personaje que ha sido mordido o tiene poderes de una araña. Ah, será genial, ¿no? Pero que en la vida real, si tú te preguntas y te encuentras con una araña, como que sientes ese rechazo, ese pavor, dices, es una araña, ¿no? O sea, qué miedo. Y es para analizarlo quizás incluso psicológicamente, como te digo.
y de esta manera se presenta a este personaje que en esta primera película me parece que terminó gustando a la mayoría de la audiencia. Cierto, en esta trilogía que tenía Sam Raimi como director ya experimentado en películas de terror, la segunda fue la que más destaca, únicamente porque viene a ser como el viaje que tiene el héroe y su redención y el legado que deja. No únicamente porque hay una escena en que deja el traje en la basura, que viene a ser sacada directamente de los cómics, y que nos muestra también cómo fue ese proceso de que Peter asimila cómo afrontar tanto su realidad, que viene a ser sus problemas económicos, su situación en la universidad. Bien, vimos que llega tarde muchas veces, que su profesor le llama y que no asiste, que está muy mal en sus notas, incluso buscando trabajo y que es despedido varias veces. Entonces, este camino nos muestra a Peter Parker dejando el traje de Spider-Man y pues mostrándonos cómo podría haber sido la vida de Peter si es que no hubiera obtenido sus poderes, ¿no? Pero también nos enseña de que él tiene mucha responsabilidad y fue en el momento de un incendio donde rescata a una niña, en donde se da cuenta de que él es responsable no solo de cuidar a las demás personas, sino que también muchos dependen de ellos. Y acá el villano viene a ser el Doctor Octopus, un villano que viene a ser cercano a Peter y que principalmente pues confronta a los pensamientos que tenía Peter Parker en ese aspecto, y que la película termina mostrándose la identidad de Peter a Mary Jane. Sí, también el Doctor Octopus, este antagonista, te presenta también le deja como que un mensaje a Peter Parker, ¿no? De que incluso haciendo ciencia tiene que ser en el bienestar, en el bien de la mayoría. No, no quizás de uno solo, ¿no? Y que a veces por este tipo de sacrificios, pues a veces dejamos hasta lo que nosotros queremos por el bienestar de las demás personas, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, el Doctor Octopus lo olvidó bajo la influencia, pues, de esos tentáculos que tenía. Y me parece que estas dos películas son así de mensajes y que conectan pues bastante con la audiencia porque son personajes bastante humanos que podríamos ser que quizás nosotros, podría ser tú. Entonces, de esa forma presentaba bastante, como ya te lo había dicho en algún momento, creo que es la mejor película de Spider-Man de esta trilogía, Sí. la segunda. Y posteriormente presentan a Spider-Man 3, que se llena de bastantes villanos, de bastantes conflictos y que no termina de funcionar. Sí, fue por ya presión de Sony a Sam Raimi, donde pues él únicamente quería de villano al Hombre de Arena, pero le termina metiendo al simbionte, a Harry Osborn también con el tipo suero del Duende Verde, donde le daba pues la fuerza para enfrentarse a Spider-Man. Pero fue una combinación de muchas cosas mal logradas también. Ahí también se nos mete otro interés amoroso de Peter Parker, que viene a ser Gwen Stacy, y el hecho de que Peter quería casarse con Mary Jane también. Entonces son muchos elementos y la película no logró ese impacto y eso se ve en la taquilla, ¿no? Fue eso principalmente porque ya no hubo una cuarta. Sí, y fue bastante, yo recuerdo que fue bastante publicitada. No sé si por ahí recuerdas, Piero, pero en ese tiempo incluso salieron, no me acuerdo, creo que era una galleta, algo así, pero te publicitaba la película de Spider-Man 3. Y no, pues no llegó a ser la película que todos esperaban, ¿no? Porque, como tú le dices, el simbionte, el hombre de la arena, su amigo, el tema amoroso, y ni siquiera terminó bien la misma película, como que no termina de hacerte sentir bien, como que tener un final a gusto, sino que pues parece que Mary Jane y Peter Parker en esta última película terminan como solamente siendo amigos. Había planes para hacer una cuarta película con más villanos, pero debido a la baja taquilla abandonaron el proyecto y posteriormente reiniciaron este personaje en otro universo y esta vez protagonizado por Andrew Garfield.
Él estaba ya interpretando a un Peter Parker ya más moderno. Recordemos que Tobey Maguire era un Peter clásico, más nerd, como lo mencionabas, era más introvertido. En cambio, el de Andrew Garfield era más soltado, más cool, más... Le gustaba incluso los deportes, ¿no? Ya no sufría tanto, era más moderno, ¿no? De los cómics ya actuales. Andrew Garfield interpretaba a este Spider-Man y de nuevo nos muestran cómo fueron sus orígenes en la primera película y el primer interés amoroso que él tuvo, que viene a ser Gwen Stacy, y nos desarrolla un poco la historia, ¿no? Esta película termina en una escena muy importante, porque aquí el villano viene a ser el Lagarto, que viene a ser un profesor también, y nos cuentan la historia incluso de sus padres, tratando de darle una explicación de por qué Peter tenía los poderes de Spider-Man, que viene a ser un derivado del ADN de su padre, y que como él mismo compartía sus propios genes, él era el único que podía tener los poderes, ¿no? Pero aquí lo importante es que eh, Peter le hace una promesa al padre de Gwen Stacy, que era alejarse de ella, porque él conocía su identidad y sabía lo peligroso que iba a ser que Gwen esté cerca de él. Entonces, esto fue importante ya para la segunda película. Asimismo, esta película te presentaba un tono un tanto detectivesco, por así decirlo, ya que también presentaba a los padres de Peter Parker, que en la trilogía anterior no se había presentado. Es más, creo que ni siquiera se les menciona a los padres de Peter Parker, pero en esta nueva, pues, en este nuevo reinicio, sí se presenta a los padres al inicio como unos padres que estaban escapando, ¿no? Y era un tono, pues, detectivesco. Posterior a eso, ya en la segunda película, igualmente, se presenta a los padres, pero que iba a tener como que una conexión ya al final de la segunda película de Andrew Garfield. Pero igual, se presenta bastantes problemas para Peter Parker, para el Hombre Araña, como ya lo habías mencionado, el tema de la responsabilidad de cuidar a Gwen Stacy, ¿no? Al final terminan, pareciera, separándose, al final terminan, pues, pareciera que van a luchar juntos. Está el tema también de su mejor amigo Harry Osborn, que estaba enfermo y necesitaba la sangre del Hombre Araña para curarse. Sin embargo, él decide tomar pues decisiones más conflictivas y se inoculó un suero que también era, pues, que también le dio poderes, ¿no? Y también tenía como que su nave, ¿no? Una especie de nave. Y posterior a eso también presentaba a Electro, que era el antagonista también, que se juntaron estos dos antagonistas para hacerle la vida imposible a Peter Parker, que, que de alguna u otra forma sí lo lograron, pues murió Gwen Stacy. En esta batalla murió Gwen Stacy. Fue el momento que la mayoría de fanáticos recuerda de esta película, pues creo que muchos no se esperaban, ¿no? O sea, muchos no se esperaban, pero era cine, Piero, porque ya lo habían retratado en los cómics, ¿no? La muerte de Gwen Stacy. Y bueno, ¿qué le esperaba posteriormente al Hombre Araña después de esta película? ¿Qué iba a ser de la vida de Spider-Man después de esta película de Peter Parker? Porque si bien la trilogía de Sam Raimi había presentado en la segunda película de que dejaba el manto, en esta nueva interpretación también deja el manto por un momento por el luto que tiene por Gwen Stacy. Sin embargo, recordemos que el personaje tiene esta particularidad de que la responsabilidad de tener este poder, pues, hace que, por más que tenga problemas, es un personaje que siempre va a ir para adelante. Y pues lo hizo nuevamente, volvió con el manto, pero no se supo más de este personaje porque se tenía pensado introducir más villanos.
Ajá, nuevamente, porque no hubo una tercera película de la saga de Andrew Garfield? Fue porque nuevamente la presión de Sony para agregar más villanos, se nos daba indicios en la segunda película de Los Seis Siniestros, de ya 6 nuevos villanos, de crear un universo únicamente de Spider-Man, de ya construir ya más cosas con más villanos y todo ello, pero la presión, el forzar a incluir a más cosas tan rápido era nuevamente la caída de las películas, ¿no? Y eso se vio reflejado en la taquilla. The Amazing Spider-Man 2 no causó tanto impacto como se esperaba, aparte de que muere Gwen Stacy, no logró lo que se esperaba en taquilla, ¿no? Y Sony quería intentar replicar lo que estaba logrando ya Marvel con su universo, usando a Spider-Man, pero ya en esos momentos, porque ya no hubo una tercera película, se estuvo viendo si es que Andrew Garfield entraba o no entraba al universo ya cinematográfico de Marvel, y fue donde se tomó la mejor opción, que era introducir a un nuevo actor para que interprete a Spider-Man, que viene a ser ya Tom Holland, y a un nuevo director también para dirigir su nueva trilogía, ¿no? Y la primera película de Tom Holland creo que no es muy relevante, digamos así. Sí. Bueno, no llegas a conectar totalmente porque era un Spider-Man, un Peter Parker distinto. Su mejor amigo era Ned y no era Harry Osborn como normalmente en los cómics se presentaba. En el tema sentimental, su interés amoroso era MJ, pero no la MJ que se presentó en las anteriores películas, sino una MJ que tenía incluso otro nombre, Michelle Jones. Ajá, ese nombre tenía, entonces no era como tal la MJ que conocíamos. Y posterior a eso también se presentaban nuevos villanos. En este caso se presentó al Buitre, que es lo más recordable, me parece, porque era un villano que sí llegó un poco que a intimidar a Peter Parker en esta nueva película. Sin embargo, la audiencia se había quedado con la interpretación de los anteriores Spider-Man. Y me parece que con la audiencia más, mucho mayor, eh, mucho mayor de edad, no conectó demasiado, pero con los más jóvenes me parece que de alguna u otra forma sí conectó. Ahora, posterior a eso, en la segunda entrega, se presenta al villano Mysterio, que también desarrolla pues al personaje de Peter Parker, porque es un tema más de cómo el personaje entra a madurar, ¿no? Ya no es el niño tampoco, aparte que ya no estaba también Tony Stark, que siempre que era como su mentor, porque en la primera película veíamos que de alguna u otra forma lo cuidaba, sabía cuáles eran los movimientos de Spider-Man, pero en esta segunda entrega él se encuentra solo. Él mismo lo mencionó, extraño bastante al señor Stark, y tenía que pues lucharla solo, y eso es lo que presentó Piero. Sí, en la primera película lo que un poco descuadró mucho fue porque estaba muy apegado a Tony, pero en la segunda lo desarrollaron más, trataron de dar una película post-Endgame, en donde Peter ya estaba más entrando a desenvolverse ya como un héroe en su propia ciudad. Y lo importante ahí es que Mysterio descubre su identidad y la revela al mundo. Y esta fue un momento crucial para la vida de Peter Parker porque da inicio a la tercera película, que es la película que nace más por presión de Sony de lograr una película más llevada a lo multiversal, porque Marvel estaba más pensando ya algo más callejero, algo más cotidiano de la vida de Peter Parker, pero no, Sony metió presión en ese aspecto, pero de cierta forma resultó esta vez bien, ¿no? Es que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Marvel ya había presentado el tema del multiverso. Sí. Y Sony no quería quedarse atrás, ¿sí? Al punto que Sony también realiza la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, que presenta más Spider-Man, incluso a un Spider-Man, pues, Spider-Puerco o algo así, ¿no? O sea... Pero ya se estaba rumoreando, ¿no? Claro. Que los 3 Spider-Man iban a salir. Eso le dio indicio más o menos a que sí, pues a teorías locas que decían, sí, va a haber un multiverso. Entonces,
eso es lo que quería. Sí, y yo recuerdo estar ahí pendiente porque había muchas publicaciones de que sí iba a aparecer Tobey Maguire, sí iba a aparecer Andrew Garfield con Tom Holland, que en la película iban a estar los 3 Spider-Man, y había mucho Incluso, hype. incluso el propio Andrew Garfield decía, no, eso lo hicieron con Photoshop, Cierto. ¿no? Entonces, no, eso no, yo no salgo en la película, Sí. ¿no? Entonces, era bastante interesante cómo la película se llenaba de bastante expectativa. Sí, y con esta introducción al multiverso, como estabas mencionando, de las películas animadas, todo coincidió de cierta forma para que esta película fuera la verdadera película. Y lo fue, porque esta película es no solo el punto clave del desarrollo del Peter Parker de Tom Holland, porque aquí fue el momento en donde se tuvo que enfrentar a sus propias decisiones, al hecho de que él ya se reveló al mundo, cómo afrontar ello y cómo afrontar no solo con la decisión también de que pedir la ayuda al Doctor Strange para que todos se olvidaran de su identidad, ¿no? Por beneficio de él mismo, siendo completamente egoísta, pero asumiendo las consecuencias de sus actos al final de la película, ¿no? De cierta forma, los otros Spider-Man jugaron un papel de, pues, mentores de él, enseñándole cierto tipo de cosas, y esta película fue de verdad de las mejores películas que tuvo Spider-Man. Sí, creo que nadie se imaginaba que se pudieran presentar a estos 3 Spider-Man. Creo que Marvel, al proponer el tema del multiverso, como que sí daba esperanza de que en algún momento se podían juntar estos 3 personajes, pero yo personalmente nunca me lo había imaginado. Posterior a eso, el personaje, o bueno, la historia que propone esta tercera entrega hace que el personaje todos lo olviden. Nadie se recuerda de la identidad de Peter Parker. Es más, nadie sabe quién es Peter Parker, ¿no? Y tiene que lidiar con eso, aparte de que en esta tercera entrega muere la tía May, se queda solo, prácticamente solo Peter Parker. Y bueno, precisamente este mes se va, sale la cuarta entrega de esta saga de Spider-Man y veremos a ver qué es lo que se propone, ¿no? Porque es un personaje al que Sony bastante lo exprime, lo quiere exprimir y veremos qué es lo que presenta, porque también me parece que hay muchos antagonistas. Está el Escorpión, si no me equivoco, ¿no? Está el tema también Sí. de la mafia china, algo así, ¿no? De la mano, me parece. Sí, Que hemos estado viendo un tráiler de cierto tipo de avances. Hay un nuevo director también que ya está más interesado en las acrobacias, tipo sacando lo mejor que tuvo Andrew Garfield, ¿no? En él mismo replicando. Entonces, esta película parece prometer algo, ¿no? Sí, también tengamos en cuenta que después de esta película viene el estreno de Doomsday, Avengers Doomsday. Entonces, de alguna u otra forma, la gente espera de que la película conecte, al final conecte con los acontecimientos de Avengers Doomsday. También recordemos, ¿no? Que bueno, lo habíamos olvidado de alguna u otra forma, que en este nuevo Spider-Man, en cada película que salió, en las 3 películas que salieron, y es parte de un contrato también que tiene Sony y Marvel, tiene que aparecer un Vengador. En la primera película presentaron como su mentor, como su figura paterna, a Tony Stark. En la segunda película, pues apareció de alguna forma también como un jefe, un compañero también que guiaba a Peter Parker, salió Nick Fury. En la tercera entrega sale Doctor Strange. Ahora en esta cuarta película que va a salir este mes, se presenta a Hulk, otro Vengador, que también no sabemos en qué terminaría su historia, porque hay teorías que mencionan que podría aparecer el Hulk gris de los cómics. ¿Sí? ¿No? Pues el de los cómics, que era como tal. Pero no sabemos qué pasará, así que estemos atentos también. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. No se olviden de seguirnos en esta red por donde difundimos este podcast. Y
este personaje de Spider-Man en efecto es Cine. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.